Ok, buenos días, mis niñas. Bienvenidas al estudio dirigido número 2 de su clase de emprendimiento. Hoy cambiaron un poquito la forma, bueno, cambió un poquito la forma de trabajar, por decirlo así. Hoy van a trabajar sola y únicamente y exclusivamente en clases en línea. Lo que sean actividades, ejercicios, tareas, todo lo van a trabajar en las clases en línea. Entonces lo primordial, lo primero que les quiero decir es que no pueden adelantar nada. Todo lo van a trabajar, todo está planificado u organizado para que lo trabajen en las clases en línea. Por favor. Porque de todos modos, aunque ustedes adelanten, de todos modos tienen que ingresar a la clase en línea y yo puedo tomar asistencia ya sea al principio, al final o intermedia de la clase, ¿sí? Entonces, esto no lo van a saber ustedes, entonces tienen que estar en las clases en línea. Otra cosa Fe, que tienen que... Dígame. fíjese que si yo no enciendo la cámara es porque aquí no hay mucha señal, mucho viento y entonces tiene una recarga, entonces si enciendo la cámara se me va la señal y se me corta la clase. Vaya, mi Galina, no se preocupe. Yo le entiendo que ahorita por los fuertes vientos, pues todos tenemos en algún momento que apagar la cámara. ¿Se dieron cuenta? Yo la recibo con la cámara apagada y después la enciendo para la clase, pero en algún momento yo pueda que la apague por lo mismo, ¿verdad? Yo les entiendo, no se preocupen, mis hijos. ¿Sí? Como les venía diciendo, las cosas fueron cambiando un poquito a poco para este estudio. Entonces ustedes van a tener que entrar a las 4 clases, las 2 de esta semana y las 2 de la siguiente. Y en las clases ustedes deben de trabajar. Si ustedes comparten algún dispositivo como su computadora, más que todo para trabajar, sí les pido que se organicen con su hermano o alguien con quien lo compartan, porque si puede que la lleguen a necesitar, ¿sí? Si van teniendo dudas con lo que yo vaya explicando, pues pueden ir utilizando la opción de levantar la mano o preguntarme directamente o por el mensaje de chat que yo con gusto les voy a estar resolviendo. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a empezar a compartir primero la planificación que ustedes ya prácticamente más o menos conocen. Como les digo, sufrió algunos cambios. Ahora lo dividí por semanas. Eh, este es el estudio dirigido número 2. El tema que vamos a trabajar son los bocetos. Una parte fundamental para emprendimiento, para tener ya las ideas esbozadas, eh, así generales que yo pueda tener para mi boceto o para mi emprendimiento. Nuestra primera clase en línea, que es el día de hoy, 2 de febrero a las 10:30. En esta clase pues se va a explicar tanto la planificación que tienen en pantalla, su guía de estudio y el tema en sí. Eh, Luego tenemos clase hasta el día viernes a las 11:30 y ahí vamos a trabajar un mapa mental y el boceto tipo burdo. Más adelante les voy explicando cada cosa. Ahorita solo es de forma general. Eh, Luego, el próximo martes 9 de febrero a las 10:30 tienen nuevamente clase en línea y ahí vamos a realizar los bocetos comprensivo y dummy. Y por último, el viernes 12, clase a las 11:30, tienen ustedes un ejercicio que van a realizar con los 3 tipos de bocetos que antes mencioné. Eh, y por último, pues en su planificación siempre aparecen sus observaciones. Eh, Siempre guardar su tarea con el nombre y apellido, grado y materia. Ejemplo, eh, Shirley Galdamés, guión bajo, segundo básico B, guión bajo, emprendimiento. ¿Sí? Otro ejemplo sería Sandra Mayora, eh, guión bajo, segundo básico B, guión bajo, emprendimiento. Se va a tomar asistencia en cada una de las clases. Ya en actitudes, pues ya tengo para yo ir colocando el punteo que le asigné a cada asistencia. Seguir las instrucciones de cada una de las actividades para tener un resultado satisfactorio. Deben de haber ingresado a todas sus clases en línea para que su tarea sea tomada en cuenta, por favor. Si el documento viene en blanco o es de otra materia,
no se va a recibir, no va a recibir nota de dicha actividad. Lo digo lo vuelvo a recalcar, y esa parte sí la voy a recalcar, que vuelva a ingresar, yo con gusto le vuelvo a dar acceso. Gracias por notificarme. Vuelvo a recalcar esta parte. Yo, bueno, en el estudio dirigido 1, tuve en su grado una tarea de sociales. Yo no doy sociales, doy emprendimiento. Y fui muy claro y mandé el mensaje para que tuviera la tarea correcta y no la subieron. Entonces automáticamente ya se quedó con el 0, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar en cuenta y estar pendientes a los mensajes que yo les envíe por plataforma o los mensajes que yo les envíe en sus actividades para ver qué tienen que corregir, si lo desean hacer o si tienen que cambiar su tarea porque viene de otra materia, ¿verdad? Asimismo, también fijarse en la fecha y hora que tienen que entregar, por favor, no hay prórrogas para las actividades. Y también estar pendientes, como les digo, a los mensajes de plataforma. Fecha de entrega de las dos actividades, tanto de la tarea como del ejercicio, es el día viernes 12 a las 6 de la tarde. Sí, y estar pendientes, como les digo, a los mensajes y cualquier duda, pues escribirme por plataforma que con gusto les voy a responder. Otra cosa que quede, o volverles a recordar, eh, yo explico aquí en clase y si tienen dudas, pues igual queda la clase grabada. Ah, ok, gracias, Janet. Dígale que no tenga pena si no puede ingresar, pero igual, como les iba a decir ahorita, a partir de las 3 de la tarde ya les va a aparecer en la clase sí, ya la grabación de las 3, 3:30. Creo un canal de YouTube, ahí subo yo la clase y después pego el enlace para que les aparezca la clase ya grabada en plataforma, para que no la tengan que andar buscando y por si tienen alguna duda de lo que yo voy explicando, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? No. No. Ok, me voy a pasar ahora a la guía de estudio. Bueno, esta es su guía de trabajo. Ay, segundo básico A. Está aquí abajo. Segundo básico B. Fecha de trabajo, pues del 1 al 12 de febrero. Fecha de entrega de las dos actividades de segundo básico B, el viernes 12 de febrero a las 6 de la tarde. Quiero que aquí tengan mucho cuidado. Dice dos actividades. La primera consta del mapa mental y de los bocetos que vamos a hacer en clase. Eso va en la tarea o en la actividad que dice tarea. Y el ejercicio que vamos a hacer el día viernes 12 va en la pestaña o en la actividad de ejercicio. Tengan cuidado donde suben su documento, porque también tuve, no en su grado, pero sí tuve que suben en un documento, en una actividad que no es, y en la que debe de ser, ya no lo suben, entonces se quedan con una nota vacía por lo mismo. Su primera clase, que es el día de hoy, a las 10:30, el tema que vamos a trabajar es boceto. Bueno, vamos a empezar a trabajar ya el tema. ¿Qué es un boceto? Un boceto es también llamado un esbozo, pues es la quinta esencia de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, porque en base o a raíz de este dibujo vamos a darle eh, un significado, algo que queremos transmitir. Eh, ¿Cómo debe de ser un boceto ideal? Un boceto ideal, pues tenemos que empezar con el tamaño del boceto. Tiene que ser a una escala apropiada. ¿Qué quiere decir con esto? Mientras más pequeño sea, menos se van a ver los detalles. Entonces, siempre hay que tratar que dependiendo qué es lo que yo vaya a dibujar, lo puedo realizar. Ejemplo, si yo voy a
a simbolizar el sol, lo puedo hacer así pequeño porque sé que se va a notar que es un sol. Pero si yo ya voy a hacer, digamos, un afiche, el logo de mi emprendimiento, diseño gráfico, o, o alguna publicidad que tenga que ver con mi emprendimiento, o el producto en sí que yo vaya a vender, no lo puedo hacer así pequeño porque no se van a ver los detalles. Entonces yo ya tengo que manejarlo a una escala un poquito más grande, donde yo ya lo pueda representar con los detalles más significativos que pueda tener, porque el boceto eso es hacer un dibujo con los detalles más significativos. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, que el boceto es rápido, ¿sí? Y se los voy a demostrar. Tengo, tengo yo mi hoja, bueno, y yo que les acabo de decir, un sol. Regularmente cuando hacemos un sol, si se dan cuenta, solo es un círculo. Y si quiero lo puedo hacer con las, así curveado. Y aquí no lleva mayor detalle. Si yo le quiero poner aquí las líneas para que se vea el sol, que está brillando. Y ahí está. Ya hice un boceto. Ese es un boceto. Rapidito. No lleva mayor detalle. No lleva color. No lleva nada. También que deben tomar en cuenta que el bosquejo debe ser representativo de lo que yo quiera transmitir. Yo les dije un sol, ahí está un sol. Yo creo que todo el mundo conoce ese tipo de sol que venimos haciendo desde Sí. primaria, preprimaria. Todo el mundo conoce ese sol. ¿Sí? Entonces, un boceto es la esencia principal de lo que yo quiero transmitir. Yo dije un sol, ahí está el sol. Ah, bueno, quiero un árbol. Un árbol solo lleva su tronco y su copa. Y ahí está un árbol. ¿Sí o no? Ah, ok. Sí. Bueno, algo que también tienen que tomar en cuenta, que un boceto lleva notas. ¿Qué notas debe de llevar un boceto? Este es un sol. Ah, bueno, ¿qué colores lleva el sol? Si yo entonces coloco un cuadrito y lo pinto de amarillo y coloco amarillo. Otro cuadrito, si yo lo quiero mezclar amarillo con naranja y le pongo naranja. Esas son las notas que llevaría el sol, ¿sí? Porque ya no tiene más con qué representarlo. El árbol, ¿cuáles serían sus notas? El color verde y el color café. Y ahí están las notas del árbol, ¿sí? Ya si yo estoy haciendo, como vamos a ver más adelante, otro tipo de boceto, pues ya le coloco, si voy a hacer un logo, ya le coloco qué tipo de letra, qué animal está representando, si es un animal, para poder dar explicaciones de qué es lo que lleva el boceto, ¿sí? Esas serían así como que las partes principales o para hacer un boceto ideal. Luego tenemos los tipos de boceto. En los tipos de boceto, pues el primero que yo tengo es el de dibujo espontáneo. Es aquel que se genera de forma espontánea, así con líneas, así como hice yo el sol y el árbol. Eh, Trazos fluidos para representar una idea de forma concreta, ¿sí? Eh, la característica más importante de esta técnica es que va a hacerse en segundos, o sea, si se dan cuenta, no me tardé ni 1 o 2 minutos en hacerlo, pues, o sea, fue rapidito, ¿ah? Eh, Puede ser con líneas, puntos o simplemente una mancha que represente ese boceto, ¿verdad? Eh, Luego tenemos el boceto mini. Pues en esta generación de bocetos o bosquejos es una escala muy pequeña y como les dije, es para representar objetos que ya conocemos y que no necesitan tanto detalle para darlos a entender, como acabo de hacer con el sol y con el árbol. Todavía los pude haber hecho más pequeños, yo los hice más o menos de este tamaño. Vamos a ver, sí, de este tamaño. Todavía los pude haber hecho más pequeños porque sé que es algo que yo ya conozco y que no necesitas detalle para poderlo transmitir. Luego viene el boceto quemado,
que es el que regularmente se utilizan en el diseño de logotipos o tipografías. Este se rellena para hacer un estudio rápido de la contraforma. Cuando me refiero a que se rellena, es regularmente que ya lo pintamos, le colocamos sombras, lo hacemos en claro oscuro, como lo quieran ver, pero es algo que yo ya puedo representar de forma un poquito más legible, pero sigue siendo un boceto porque no es un trabajo final que yo vaya a utilizar. Luego tenemos el boceto de contorno, que se utiliza en la publicidad o en el cine. Yo creo que en alguna vez ustedes han visto en algún anuncio o después de alguna película lo que llamamos storyboard en el diseño gráfico. El storyboard son aquellos dibujos y se los voy a compartir porque por aquí lo tenía. Que son aquellos carteles que representan ciertas escenas. Voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartirlo de una película. Así como aquí, ¿ven? Si se dan cuenta aquí, vamos a ver si lo puedo hacer. No se va a meter. Si se dan cuenta aquí, pues son líneas o contornos de ciertas figuras. No lleva rostro, no lleva detalles, solo lleva la circunferencia de la cara, dónde van los brazos. Si se dan cuenta aquí donde está la mano, pues no lleva una separación de dedos en sí, no lleva las uñas, sino que son cosas más significativas. Otros donde se pueden dar cuenta es aquí, ¿ven? Si se dan cuenta aquí, son líneas rectas, no lleva mayor detalle. Aquí ni siquiera hay manos, pues solo representa brazos, cuerpo, cara, no lleva pelo. En el edificio, pues son cuadros o rectángulos que simplifiquen o signifiquen el edificio que yo quiero representar. Ese es un boceto de contorno. Luego, pues tenemos el boceto de experimentación de mancha. Este es un que utilizan los psicólogos o psiquiatras cuando ustedes van a una consulta y les dicen, ¿qué ven en esta mancha? ¿O qué le transmite esa mancha? Y ustedes dicen X cosa. También en películas lo pudieron haber visto, que aparece un psicólogo y le muestra a alguien o algún enfermo mental o que tiene alguna deficiencia mental una mancha para poder saber de qué se está tratando. Ese es un boceto de experimentación de mancha. Y por último, en los tipos de bocetos que estamos viendo, tenemos el boceto 3D o de prototipo. También ustedes en algún momento les han pedido que hagan figuras geométricas armables, ¿sí? Esas figuras geométricas armables son bocetos 3D o de prototipo, porque sigue estando en papel. No es algo que yo ya lleve y lo construya, lo lleve en físico. También lo que trabajamos en origami es un boceto 3D o de prototipo. ¿Por qué? Porque es algo representativo de una figura, un objeto o un animal, ¿sí? En papel, ¿sí? Y no es el que existe en realidad, sino que solo estoy simbolizando ese mismo objeto animal o cosa que yo necesite. Luego tenemos otros tres tipos de bocetos, que son los que nosotros vamos a trabajar en este estudio dirigido. El primero que tenemos es el boceto burdo. El boceto burdo pues se refiere a las primeras líneas o trazos que yo voy a realizar para definir las características principales del diseño o de la ilustración que yo quiero hacer. En este caso, en el primero que yo tengo aquí, trata de simbolizar una lata, ¿verdad? Un rectángulo grande que va a ser la base y un rectángulo pequeño, cuadrado pequeño, que es el botón del spray de la lata. Luego aquí tengo una persona donde solo se ve medio el cuerpo, donde supuestamente va a ir la cabeza y donde podrían empezar las piernas. Luego pues tenemos la rosa, que es donde va a ir el tallo, supuestamente donde están las hojas colocadas y el botón. Si se dan cuenta, solo hicieron el círculo
y la parte de arriba del botón y donde salen unos pétalos. Luego tenemos un boceto burdo un poquito más complejo porque aquí ya simbolizaron eh, brazos, manos, pies y detalles de la cara. Este boceto burdo es más que todo utilizado en la animación de caricaturas o películas, ¿sí? Pero sigue siendo un boceto burdo y van a ver por qué. Y por último, pues tenemos el boceto de un foco, o la idea de un foco que ustedes pudieron haber hecho en preprimaria, que es un círculo, un rectángulo y unas líneas así como que inclinadas en la parte de abajo para simbolizar la rosca de el foco. ¿Sí? Si van teniendo dudas, me preguntan mi niña. Luego de esto, tenemos el boceto comprensivo o semicompleto. En este boceto ya es un poquito más detallado, lleva más información. Cuando me refiero a más información, en la distribución ya de ciertos elementos. Eh, Tomar en cuenta la posición que ustedes van a colocar el dibujo, la fotografía o el texto o ilustración que vayan a hacer. Nuevamente, pues empiezo con la lata. Aquí yo, si se dieron cuenta, aparte de arriba solo hice un rectángulo, pero este rectángulo pues ya lo dividí, ya le hice la parte donde va a ir, dizque la tapadera de la lata, ya le hice la base donde está el botón del spray. Luego, pues en la persona que tenemos aquí, pues ya se le ven los brazos, ya se le ven las piernas, ya el mentón, pues ya sé que va a ir un poquito como que redondo, donde va a ir el cuello. En la flor o en la rosa, pues ya aparecen las líneas esas que dividen la hoja, ya los pétalos ya se ven más formados. En el siguiente, donde era el señor que les decía que se utilizaba en la animación este boceto, regularmente pues ya aquí ya le hicieron los datos de los detalles de la camisa, que tiene una corbata, ya se le ven medio los dedos, los ojos y cejas y pelo ya se definen un poquito mejor. Y en el foco pues ya tiene una forma más real de cómo sería un foco. La parte de la rosca pues ya va redondeada, ya el alambre de la parte de adentro pues ya lleva más detalles, ¿verdad? Por último pues tenemos el boceto dummy o completo. Acuérdense que si estoy trabajando bocetos, no quiere decir que porque sea completo es una presentación final. Es algo que yo le voy a presentar a un cliente o lo que yo voy a trabajar para hacer los bocetos de mis productos, ¿sí? En el boceto dummy, lo completo, pues ya se elabora con más detalles. Si yo quiero, lo puedo colorear. Si no, no hay ningún inconveniente. Eh, Aquí también se definen colores, como les decía, qué papel se va a utilizar y qué tipo de letras son las sugeridas para esto. Si dan cuenta, aquí la lata, por eso decía tipo de letra, pues ya tiene cómo se va a llamar o cuál es el nombre de la marca, o qué letras tendrá. Ya aquí la parte de arriba, pues ya está redondeado, ya tiene sombras y todo, ¿verdad? Solo mis niños se recuerdan que si se acaba la sesión tienen que volver a entrar porque no ha tomado asistencia. Entonces aquí en la lata pues ya tiene más detalles, ¿verdad? Pero si se dan cuenta todavía son trazos no tan uniformes, sino que siguen siendo discontinuos. Entonces sigue siendo un boceto. Luego en la persona pues ya se ven que ya le dibujaron el pelo, las manos, los pliegues de la camisa, etcétera, etcétera. En la rosa, pues ya las hojas ya son puntiagudas, ya tienen las espinas en los tallos, ya los pétalos pues ya están un poquito mejor definidos. En el siguiente, como les dije, en el boceto Dummy pueden colocarle color. Aquí ya lo colocó color, ¿verdad? Pero vengo yo y ejemplo, vengo yo a Samantha y le digo, le presento esto y me dice Samantha, la profe, pero si no le podría poner la camisa de color azul, como ejemplo. Bueno, entonces como es un boceto, todavía le puedo cambiar. Ya en una presentación final, pues prácticamente pues ya va a tener, ya va a estar definido y ya no podemos hacer cambios. Y por último, pues tenemos el foco que veníamos trabajando. Y aquí ya, pues ya se ve bien la rosca,
los tamaños ya son más adecuados, es una escala mejor definida y ya eso tiene un contorno pues un poco mejor definido. No contorno continuo, pero sí ya mejor definido. Y estos tres son los que vamos a trabajar, tanto el burdo como el comprensivo y el dummy en este estudio dirigido. Actividades. En la parte teórica vamos a realizar un mapa mental del estudio dirigido 2 de forma creativa. Ojo, si se recuerdan en el estudio 1 les coloqué un mapa conceptual, aquí les estoy colocando un mapa mental. ¿Cuál es la diferencia? En el mapa conceptual solo van conceptos. En el mapa mental, yo en el centro de la hoja coloco el título que estoy trabajando, que serían bocetos, y alrededor de todo ese título tengo que colocar las ideas principales o subtemas que yo haya trabajado en el estudio dirigido. Y el mapa mental va ilustrado, o sea, lleva ilustraciones, dibujos, imágenes, recortes del tema que se está trabajando, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Lo pueden realizar a mano o a computadora y lo pueden hacer en hojas o en el cuaderno que ustedes hayan destinado para emprendimiento. Luego en la parte práctica vamos a realizar en los tres tipos de boceto, o bueno, ustedes van a realizar en los tres tipos de boceto lo que ustedes quieran hacer. Puede ser desde un helado hasta el personaje que más les guste. Eso queda su creación. ¿Que en qué se quieren complicar? Eso quedará. O sea, aquí yo lo voy a calificar es que ustedes hagan el proceso de llevar los tres bocetos en una misma representación. Ejemplo, vengo yo y yo voy a hacer un helado. Ah, bueno, entonces vengo yo y en el boceto burdo solo voy a dibujar un triángulo que va a ser el cono y un círculo que va a ser la bola. Aquí ya hice mi boceto burdo, ya tengo el primero. Ah, bueno, en el comprensivo, perdón, en el comprensivo semi-terminado, vuelvo a dibujar el triángulo. Yo lo estoy haciendo en pequeño. Ah, pero aquí ya le voy a poner los detalles de que aquí lleva estas líneas cruzadas para simbolizar que mi cono es. Y el helado, pues yo ya le puedo empezar a hacer que se está escurriendo y hacer una bola más uniforme para simbolizar que se está escurriendo mi helado. Ya no solo es la bola, sino que ya se está escurriendo. Entonces ya tengo el número 2. Y en el dummy, entonces vengo yo y ya, entonces yo ya vuelvo a representar mi helado que se está escurriendo y ya hago mi cono y ya lo delineo más. Y aquí ya lo pinto, si yo quiero aquí lo voy a pintar, pongámosle de azul o celeste, que será de chicle. Y ya pinto mi cono y ya tengo mi tercero. Entonces, si se dan cuenta, trabajé los tres bocetos de una misma cosa. Y es lo que ustedes tienen que hacer en su actividad práctica. Escogen un tema o algo que quieran representar. Puede ser un animal, una cosa, un personaje, un afiche, un logo que ustedes quieran representar y lo van a hacer en los tres tipos que están aquí. Profe, pero ¿cuántos dibujos hay que hacer? O sea, uno representado en los tres. Ah, ok. Uh-huh. Entonces son tres fases. Ajá, o sea, el mismo dibujo pasado por las tres fases. Así es. Le Profe. podemos ir tomando fotos de paso a paso. Uh-huh. Sí, acuérdense que le tienen que tomar fotos porque me lo tienen que entregar en la plataforma. Profe, Eh, entonces solo sería uno. o sea, ustedes eligen una cosa y es lo que tienen que representar en las tres fases. Profe, Uh-huh. ¿podemos hacer solo un dibujo e irle tomando fotos en sus fases o tiene que ser dibujar tres y en distintas fases? O sea, uno en sus tres fases, así como hice yo mi helado. Si se dieron cuenta, yo hice mi helado aquí
Y este mismo helado lo volví a representar aquí. Y este mismo helado lo volví a representar aquí. Sí, pero hay que Ah, hacerlo 3 veces. Por ejemplo, hay sí, que lo dejar tienen. uno en una fase. Ah, ya. Vale. Ajá. Y así. Bueno, continúo. Realizar la representación gráfica, o sea, su dibujo a mano, porque yo estoy pidiendo dibujos, no imágenes, por favor. Cada representación gráfica, o sea, cada dibujo debe estar en media página. Yo, como les dije, yo lo hice en pequeño porque era un ejemplo. Ustedes van a colocar su hoja aquí y aquí es como que hubiera hecho una parte del helado, aquí la otra parte y en otra hoja la última parte. ¿Sí? Así tiene que quedar. Profe, pero tiene Sí. que ser obligatoriamente en horizontal, tipo, no lo No, podemos... puede ser lo vertical. Depende de qué es lo que Ah, vaya a está bien. trabajar. Está bien, gracias. De nada, Daniela. Si ustedes van a pintar el boceto dummy, deben de utilizar crayones. ¿Sí? Por favor. Otra cosa que se deben de recordar es que cuando vayan haciendo cada uno de los bocetos, si no lo pintan, deben de ir colocando qué colores van a utilizar. Si la bola va a ser azul, como dije al final, coloco aquí azul y el cono beige. Y ya. Y lo mismo este lo tengo que volver a colocar aquí y lo mismo, si no pinto el último, lo tengo que volver a colocar. Esas notas son principales o fundamentales en cada uno de sus bocetos. O sea que también a pesar de estar en el primer boceto, que es el burdo, se puede pintar. No, solo en el último. Por eso les digo, ¿Es en el necesario boceto, pintarlo? no, no es necesario. Pero si ustedes no lo colorean, deben de colocar su lista de colores para identificar bien su dibujo. Profe, o sea que si no lo Dime. pintamos, vamos poniendo sus colores, pero si sí lo pintamos, no tenemos que poner como que su carpetita de colores. Exactamente. Ah, ok. Y ahí se recuerdan, y lo acabo de decir hace un momento, solo el que se pinta opcional es el dummy. Los otros dos, el burdo y comprensivo, no se colorean. Esos no llevan color, solo el último. Siempre se los voy a recordar en cada clase que tengamos que trabajar. No tengan pena. Bueno, volverles a recordar que cuando ustedes terminen sus actividades, pegarlas en un documento de Word. La actividad esta, la parte práctica y la parte teórica van en la actividad que dice tarea en plataforma. El ejercicio va en la parte del ejercicio. Esto se lo voy a explicar un poquito más adelante. Siempre nombrar su tarea con su nombre y apellido, grado y materia. Ejemplo, tengo Angie Borrayo, segundo B, emprendimiento. Fecha de entrega, tienen hasta el 12 de febrero para subir sus tareas antes de las 6 de la tarde.